Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Bendecido jueves para todos. Qué bueno llegar a este día en que nosotros reconocemos la presencia real del Señor Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Recuerda cuando visites un templo católico que el primer lugar para visitar es el sagrario, donde está Jesús presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, el sentido de nuestra vida, el dueño y Señor del mundo y de cada uno de nosotros. En este día jueves el Señor sigue hablándonos a través de su poderosa palabra en esta lectura continua que venimos realizando del Evangelio de San Marcos. Que sea la sabiduría que viene de lo alto y el entendimiento que nos da nuestro Dios, que también mueve nuestra voluntad para que podamos llevar a la práctica su poderosa palabra. Vamos a meditar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Jesús salió de allí y se fue al territorio de Tiro y Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él e inmediatamente vino y se postró a sus pies. La mujer era pagana, sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: «Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos». Ella le respondió: «Es cierto, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó: «Vete, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija». Y al llegar a su casa encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya se había ido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De esta bonita escena de la palabra de Dios para nuestra breve meditación de hoy, vamos a subrayar así muy simplemente tres aspectos concretos. Un aspecto que a mí personalmente me llama mucho la atención y creo que se los he resaltado muchas veces, es el Señor siempre en camino. Es muy bonito. Ayer terminaba aquella enseñanza que la pureza hay que cultivarla desde el corazón, que nos invitaba el Señor a que todo aquello que salga de dentro de nosotros sean las buenas acciones. Y entonces comienza hoy la escena diciendo que se fue de allí de donde estaba enseñando aquello, se fue hacia otro lugar, propiamente se fue al territorio de Tiro y Sidón. Nos imaginamos al Señor caminando, yendo por esos lugares allá, lugares tan veredales, tan campestres, y el Señor yendo de un lugar a otro, a los pequeños pueblos, a las pequeñas aldeas, entrando a las casas, como cuenta hoy. Fue al territorio de Tiro y Sidón y entró en una casa. El Señor en movimiento, el Señor que va a buscarnos, el Señor va a encontrarse con nosotros. Es muy bonito porque eso no ha cambiado, es así. Donde estemos debemos sentir esa presencia del Señor. Él siempre va caminando en movimiento, el Dios con nosotros, como lo celebrábamos hace poco en la Navidad. Así tenemos que pensar en el Señor y así nos lo tenemos que imaginar y sentir en nuestro corazón siempre. El Dios que sale a nuestro encuentro, el Dios que viene hasta nosotros, movimiento permanente. Lo segundo es que definitivamente, como lo hemos meditado, el Señor viene a vencer el poder del mal. Esta escena de hoy es otro milagro y es un milagro de sanación de aquella niña que estaba
perturbada por un espíritu maligno. Su madre se lo suplica al Señor que la sane y efectivamente así termina siendo. Al final del Evangelio, la escena de hoy dice que aquella niña, cuando la mamá llegó a casa, estaba sentada y totalmente liberada del poder del mal, porque el Señor vino a vencer el maligno, porque el Señor, cuando se lo suplicamos, aleja de nosotros esa realidad del mal. Cuando decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, tenemos que decirlo con toda la seguridad, porque nuestro Dios siempre va a actuar en favor nuestro en todos los sentidos, pero muy especialmente venciendo cualquier perturbación del espíritu del mal. Y lo tercero, que es como lo central, por eso lo dejé de último en estas 3 breves enseñanzas, lo tercero es que aquella madre que suplica la sanación para su hija, como lo insiste el Evangelio hoy, es una pagana, es decir, no es una constante practicante de la fe. Hemos explicado aquí varias veces que pagano no quiere decir malo, pagano no es sinónimo de malo, pagano es aquel que todavía no tiene fe, que está alejado de una vida espiritual, de una práctica religiosa constante. Sin embargo, esa mujer que no tenía cultivada una fe, digamos, oficialmente en su corazón, sí creía que tenía que suplicarle al Señor que estaba por allí en ese lugar. Fue hasta esa casa donde el Señor estaba, se postró ante él y le suplicó por su hija. El Señor al principio le da una respuesta como no prestándole atención, pareciera, pero lo importante es que ella insiste, ella ruega: Señor, haz algo por mi hija, hazlo. Está postrada de rodillas rogándole, y el Señor termina realizando ese gran milagro, como mostrándonos la palabra que la obra del Señor, su amor, su misericordia es para todos, para los muy practicantes, pero también para aquellos que de pronto tienen una fe allá todavía más pequeña. Esta mujer tenía fe porque si no, no hubiera ido a buscar al Señor. Hay muchas personas a nuestro alrededor así, que a veces no son los más practicantes, pero que tienen sembradito allí en su corazón. Esas personitas que le dicen a uno: mire, usted que va más a la iglesia, rece por mí. Usted que es tan creyente, Dios lo va a escuchar más, rece por mí. Es una oportunidad para nosotros decirle: mira, a ti Dios también te escucha. A lo mejor no tienes un proceso larguísimo en la iglesia, pero Dios a ti también te escucha. A lo mejor no eres el más asiduo en la participación de los sacramentos, de la oración, de la Eucaristía, de ir al templo, pero el Señor a ti también te escucha. Ahí hay una buena oportunidad para evangelizar. Ese familiar, ese ser cercano que de pronto está en alguna dificultad, pero no se atreve a pedir más porque dice: es que yo no soy muy practicante. Pues es el momento. Imaginémonos esta mamá del Evangelio de hoy. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues se volvió la más practicante del mundo porque vio el milagro sobre su hija. Entonces es una oportunidad también para mostrar el reino y la misericordia de Dios en aquellos que están un poquito más alejados. Señor Jesús, gracias por pasar cerca de nosotros, gracias por las muestras de tu amor y de misericordia, y gracias porque alejas el demonio de nuestra vida. Hoy te pedimos que tu presencia eucarística, que tú que eres el pan de vida, derrames tu amor y tu poderosa bendición en cada uno de nosotros. Derrama sobre tus hijos que ven este espacio de la poderosa palabra tu bendición en cada casa, en cada familia, en cada uno de nuestros proyectos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuérdenlo siempre, los queremos mucho. En nuestro templo siempre oramos fuerte por ustedes, y también recuerden que solo Dios basta.